Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Nosotros somos el grupo 4, ya todos estamos cansados, somos docentes, sabemos que para esta altura ya no estamos grabando nada que decimos, pero a través de eso este es el grupo de nosotros que empezamos a discutir el tema de medicina familiar y por qué diferente de cómo son las competencias que en otras especialidades, ¿verdad? La medicina familiar pues es ve al individuo en el entorno familiar, su parte laboral y sociocultural, y tiene ciertas ventajas sobre otras especialidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interviene en el ciclo de vida y tiene probabilidad de ver el curso de vida y tiene la posibilidad de ver el individuo en diferentes etapas que algunos otros como geriatras sabemos mucho, hacemos mucho, pero no tarde muchas veces. Nos interesó ver cuál es la situación de la medicina familiar precisamente en Iberoamérica. Y esta publicación, que fue del 2016, analiza todos los programas que existen actualmente registrados en Iberoamérica y los compara con Europa. Aquí están resumidos y vemos que son disímiles. Por ejemplo, en Cuba son 2 años, en Costa Rica son 4, hay unos que tienen exámenes de admisión, otros que tienen evaluaciones durante el curso, otros que no tienen ni siquiera exámenes de egreso, unos que son clínicos, otros que son de la comunidad, otros que son hospitalarios. ¿Qué es el resumen de este estudio? Que son programas dirigidos a paliar deficiencias en la formación de los médicos generales, que no son claros en las competencias que tiene el médico de familia, no son comparables y no existe un perfil único, ¿verdad? Entonces nosotros nos dicen, hagamos las competencias de geriatría para un médico de familia. Entonces, si ellos no tienen claras las competencias, no están unificadas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este cuadro es del American Family Physician del 2009 y pone la realidad, que creo que es muchos de nuestros países. Aquí estamos nosotros como geriatras, ¿verdad? Esto es por 10.000 adultos mayores, y vemos cómo el médico de familia siempre es el que predomina, o sea, es el que va a estar en contacto. Entonces, sí vamos a tener que acercarnos a esta especialidad, más que todo que las otras que hemos comentado, por el impacto que van a tener, porque ellos son los que realmente van a atender a esos adultos mayores. Revisando cómo se analizan las competencias en otras latitudes, en Canadá precisamente, es donde tienen mayor experiencia haciendo esto. Hicieron un consenso entre especialistas y definieron 85 competencias, ¿verdad? Que las evaluaban dependiendo si eran los niveles de educación, y las dividían en la capacidad de valoración cognitiva, valoración funcional, valoración de marcha, caídas y balance, manejo de fármacos, biología del envejecimiento, presentación atípica de enfermedades, efecto adverso de fármacos, incontinencia, cuidados continuos, planeamiento de la atención en salud, profesionalismo, comunicación hacia el paciente, comunicación con otros colegas y de investigación. Y ellos lo establecían de esta forma, donde decían cuáles eran las competencias, y cada ítem decía qué es lo que tiene que saber cada el médico de familia. Otra iniciativa que las presentaron los compañeros, que esta creo que tomando de base, esta es una iniciativa dada por el Instituto de Medicina en Estados Unidos, basado en un concepto que se llama Retooling for Aging America, y cogieron a 100 especialistas, docentes, catedráticos en geriatría, y les dijeron, hagan 100 competencias que debe tener un médico de familia como mínimo. Después cogieron estas competencias que tenían unas características que tenían que ser sencillas, aplicables, que tenían que ser conductas que tuvieran evidencia científica, y que los resultados tuvieran expectativas para el paciente, para la funcionalidad y para la comunidad. Entonces, de estos especialistas, estas 100 competencias se las enviaron nuevamente a otros especialistas que las revisaran para que vieran cuáles eran duplicadas, cuáles se repetían, cuáles eran redundantes, cuáles no correspondían, y una vez sintetizado esto, se los dieron a médicos de familia, y los médicos de familia aprobaron o no cuáles eran las competencias que iban a tener. Entonces creo que esto responde mucho a la metodología que decía Mariana, que cómo podemos implementar eso. Y resultaron 26 competencias, como lo explicaron, que se dividen en manejo de fármacos, salud cognitiva, afectiva, comportamiento, patología crónica compleja en el adulto mayor, cuidados paliativos, cuidados al final de la vida, seguridad del paciente hospitalizado, cuidados de transición y cuidados ambulatorios. Y esto fue lo que aprobaron y lo establecieron en la American Family Physician. Cabe resaltar que esta iniciativa fue por el Instituto de Medicina y fue dado por el American Geriatric Society con el AMA y con el Consejo de Especialidades Médicas.
Esto es extraído del libro que se llama el libro de medicina familiar, me lo facilitó, perdón, mi colega español, donde ponen competencias del médico de familia, pero ella la estructura de cierta forma que el médico de familia durante su formación vaya analizando si va cumpliendo esas competencias, y se los dan en un cuadro que ahora se los voy a mostrar, donde se enfoca en abordaje y manejo adecuado de síndromes geriátricos y describen cada uno, actividades de promoción y prevención que se recomiendan en el anciano, metodología de la consulta clínica, abordaje multidisciplinario, abordaje polifarmacia. Entonces ellos, dependiendo del año que van calificando y es como de autoevaluación. Entonces, viendo estas iniciativas, queríamos ver qué había en Latinoamérica, ¿verdad? Y cuáles eran sus programas, cómo estaban estructurados. Realmente son muy variados y lo hicimos de una forma casi informal, preguntando e investigando en diferentes países. Y vimos, por ejemplo, que en México que hay diferentes programas, que en resumen son 3 años, que hacen una rotación en geriatría de 1 a 6 meses, con clases teóricas y de rotación. En Costa Rica que existe un solo programa, que es de 4 años, que aquí la parte de rotación en geriatría lo dirige la doctora Cinia Ramírez, que nos acompaña, que son de 4 meses, con clases teóricas y de rotación. En Perú, que es un programa de 3 años, con un módulo de geriatría, que son rotaciones no uniformes, de 1 mes, sin un curso teórico, ¿verdad? En Argentina, en general, formación de 3 años, un módulo de formación de salud del adulto mayor de 6 meses, con un curso teórico. ¿Verdad? En Colombia, un programa de 3 años, con una rotación en geriatría de 2 a 3 meses, con un curso teórico práctico, ¿verdad? Entonces, queríamos ver, pensando qué competencias tenemos que decirle a los médicos de familia que tienen que hacer. Entonces, tenemos que pensar cuál es el escenario en el que ellos van a trabajar en nuestro país, porque realmente el escenario que trabajan, donde están esas dos competencias, en Norteamérica, en España y en Latinoamérica, fungen diferentes perspectivas. Porque, al menos en Costa Rica, el médico de familia lo han tomado para llenar huecos en diferentes servicios, ¿verdad? Puestos administrativos, en oncología, donde falta un especialista, pero entonces lo ponen a él para hacer una preconsulta o visita domiciliar especializada o hospital a domicilio y diferentes cosas. Entonces el escenario es diferente. Entonces, ¿qué pensamos? Que tenemos que definir competencias si realmente es la relación directa con el paciente, ¿verdad? ¿Qué competencias en prevención, promoción del envejecimiento saludable? Si es propiamente la parte asistencial, ¿verdad? Teniendo los síndromes geriátricos, o cuidados continuos y cuidados al final de la vida. Si es propiamente el trabajo en equipo, algo que ellos también tienen fortalezas, pero nosotros podemos aportar el conocimiento que nosotros tenemos como geriatras de ser líderes, o coordinar, o ser subordinados, y también en la parte administrativa, porque al menos en muchos países el médico de familia es el que toma decisiones de la distribución de los recursos, y muchas veces el que toma la decisión final, ¿verdad? Entonces, nosotros nos preguntamos, debiendo ser el médico de familia el primer contacto sanitario del adulto mayor y quien tiene la oportunidad de intervenir en el curso de la vida, nos planteamos las siguientes preguntas. Número 1, ¿verdad? No. Si se acuerda las dice, no importa. Sí, la primera pregunta es cuáles deberían ser los objetivos curriculares del médico de familia en la atención al adulto mayor. Y en esto, bueno, ahí se me imaginen que todavía la flechita, no sé. Sacarlo de modo presentación. Sabotaje en el tiempo. Sáltese esa diapositiva, siga para adelante, no va. Pero el libro va a quedar todo clarísimo. ¿Qué más? Desapareció. Sabotaje, sí. Okay. Esto era importante porque esto es lo que hemos pensado. ¿Cuáles deberían ser los objetivos curriculares del médico de familia en la atención del adulto mayor? Y pensamos que debe ser la parte de educación y promoción de estilos de vida saludable, diagnóstico oportuno y manejo adecuado de enfermedades crónicas y síndromes geriátricos, priorizar la funcionalidad como objetivo de tratamiento en la toma de decisiones, reconocer condiciones de riesgo de mayor dependencia
y conocer e interactuar con otros profesionales y sistemas de salud que faciliten el mejor tratamiento del paciente. Y la otra pregunta era, ¿el geriatra debería tener injerencia en la formación del médico de familia? Pues deberíamos participar en la adecuada formación del médico de familia y deberíamos definir cuál es el paciente complejo que debería ser referido a atención geriátrica. Entonces, como recomendaciones, promover la experticia del médico de familia en la promoción de estilos de vida saludable y envejecimiento exitoso, identificación temprana de las enfermedades y síndromes geriátricos y otras condiciones con alto riesgo de dependencia, e incidir en las habilidades del médico de familia para intervenir primariamente y derivar oportunamente al paciente de alta complejidad. Esto sí es importante, dependiendo de los recursos humanos y la infraestructura, deberán ser definidas las responsabilidades del médico de familia, porque realmente las realidades que hay en cada uno de nuestros países varían diametralmente. Y sí pensábamos que esto debería ser un compromiso, ¿verdad? Un compromiso entre las dos especialidades, con todo lo que implica el compromiso, la seducción y la preparación, el cortejo, de cómo acercarnos nosotros a esa especialidad, ¿verdad? Para que nos acepten y nosotros aportar, y una vez que sea aceptado, también brindar el respaldo continuo a través del tiempo, que creo que es algo muy importante. Y eso es lo que tenemos preparado como grupo. Muchas gracias. Realmente conversábamos nosotros que la experiencia de la medicina de familia en cada país había sido bastante, es diferente, ¿no? Como comentábamos, en Perú tenemos ya 20 años haciendo geriatría de forma formal, universitaria, mientras que medicina de familia solo tiene 5 años saliendo médicos de familia. Sin embargo, en estos 20 años tenemos casi 300 geriatras graduados, y en los 5 años que se le ha dado impulso al médico de familia hay casi 550 médicos de familia que han salido en la especialidad. Sabemos, somos conscientes que este médico de familia es el que va a tener la oportunidad de hacer el primer contacto con el paciente adulto mayor y que lo ve desde mucho antes, y que por lo tanto su experticia debe radicar mucho en la prevención, en la promoción, en la educación de estilos de vida saludable. Pero me preocupa de que va a haber al grueso de la población y sin embargo solamente nos han dado un mes para entrenarlos en atender a la población adulta mayor. Entonces eso está siendo una limitante tremenda. Y en eso sí es nuestra responsabilidad y nuestra injerencia en tratar de que ese tiempo de preparación sea mayor, y creo que deberíamos ser los geriatras los que digamos qué es lo que deben saber y principalmente capacitarlos en a quién deben referir para no perder ese paciente. Ese era el trabajo, eso es lo que tenía que decir usted, el grupo, así que se supone que lo hicieron. Ustedes le ponen ahí mínimo 1 hora, mínimo 1 mes, mínimo 6 meses usted del grupo. No. Corto y conciso, doctor. Bien, también en relación a lo que conversábamos con Marcela, yo creo que el documento, y va en relación a lo que Oscar muy bien ha dicho, tiene que plasmar también que debemos sugerir que las rotaciones para el médico de familia no deben ser iguales en tiempo, por ejemplo, un mes de dermatología, un mes de oncología, un mes de pediatría, sino que tienen que precisarse mayores tiempos de acuerdo a los perfiles epidemiológicos y sobre todo en relación a lo nuestro, al envejecimiento que se va incrementando. Entonces la pediatría tiene que tener, yo digo yo, de repente hay unos tipos que tienen medicina interna, que pudieran tener cirugía, ginecología, para el médico familiar. No, que eso es lo que escribe. Y punto, eso es lo que va a salir. Fuego amigo, doctor. No lo sé, pero me llamó mucho la atención que la recomendación pusieron ustedes que el médico familiar va a ser el primer contacto sanitario del adulto mayor. Y yo no sé si el médico familiar en toda Latinoamérica pudiera cubrir y ser el primer contacto, y entonces nos daría la opinión de ustedes el por qué lo pusieron, y obviamente defenderla a ustedes, o si en realidad tendríamos que volver a esa medicina generalista, que el médico general fuera el primer contacto. ¿Por qué sí o por qué no? No sé si eso es fuego o amigo o... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Le toca a usted otro, responda. Usted no va, usted responde usted. En realidad, una forma de, o sea, la parte de medicina general, consideramos que sí fue importante, pero la formación actualmente va
a que el médico de familia sea capte ese adulto mayor en muchos países, en otros no. Sí hubo una discusión en lo que teníamos en el grupo por perspectivas diferentes. Digamos, en Costa Rica es una realidad, en Perú es otra, no sé cuál es su país, cuál es... El mundo real de Latinoamérica, el médico general. Con suerte llegará un médico de medicina familiar y con mucha suerte llegará un pediatra. Así que te lo tienen que incluir de buenos puntos. Usted, doctor, le va a dar huasca. Y por ejemplo en México el sistema médico familiar institucional está mixto porque al menos hablando del Seguro Social de México tienen médicos generales y médicos familiares de residencia en la misma institución. O sea, todo el sistema médico familiar no ha podido tener o uniformar de puros médicos familiares de residencia. El artículo que yo leí sobre la teoría de medicina familiar, a mí me pareció que el de canadiense es el más completo, el que tiene 85 competencias diseñadas para los médicos familiares que se van aterrizando de los primeros en el R1 y R2 y otros tantos más ya en el último año de R3. Entonces creo que ellos le dan la oportunidad inclusive al médico familiar con residencia que después de la residencia tenga un año de entrenamiento específico de pura memoria. Muy bien, así que quedó puesto el tema de aquí, por acá, de Centroamérica, Brasil, No, estoy confundido. Parabéns pela apresentação, acho que ela está realmente bastante boa, mas eu senti um vazio imenso na sua apresentação do lado leste. O grupo simplesmente esqueceu talvez o maior programa de medicina de família da América Latina, que é o Brasil. Com 30 anos de programa, abrange 80%, 90% da população de algumas cidades sempre. Tem muita coisa para se fazer e muita experiência para se estudar. Tem disponível, tudo disponível. Inclusive com definições de competência. Então, eu acho que a primeira coisa é que vocês precisam complementar isso. Não dá para esquecer o Brasil no aspecto do programa de saúde da família, que se chama assim, que é uma formação enorme. Tem inúmeras vagas de residência. Por exemplo, na minha universidade é oferecido 30 vagas de residência por ano. Um número imenso, um programa imenso. Essa é a primeira observação. A segunda, exatamente porque eu já participei em algumas ocasiões desse tipo de discussão no Brasil, é um grande problema. O médico de família tem que ser treinado em uma quantidade de áreas imensa. E quando a gente define competências e coloca muita coisa para que eles sejam treinados, o resultado é que eles não são treinados em nada. Em inúmeras circunstâncias, a resposta que me davam as minhas propostas era: não dá, porque nós não temos tempo de treinar o residente, o médico, tudo sobre doenças infecciosas, tudo sobre pediatria, tudo sobre tudo, não dá. Então, eu acho que a preocupação que nós devemos ter é de definir com muita clareza um número mínimo de competências que é imprescindível para que o médico de família identifique o problema e encaminhe o paciente para quem entende da coisa, que somos nós. Então, doctor, nessa última parte, yo creo que sí podemos, si vamos a hacer esto, podemos coger la experiencia de esta iniciativa de Estados Unidos, del Instituto de Medicina, con la AGS y AMO, porque ellos definían que las competencias tenían 3 características que nosotros íbamos a pedir a ellos. Una era que era un problema que fuera exclusivo del adulto mayor. Digamos, nosotros estamos diciendo de geriatría, que es de esa población específica, que no se traslade por otro. La otra es que fuera sencilla y aplicable a su día a día laboral, y la otra que tuviera la capacidad de insertarse en su mismo currículum, o sea, que no fuera que íbamos a pedir. Entonces, por eso pasaron de 100 a 54 hasta 24, que fueron las que ellos definieron, ¿verdad? Pienso que es por lo menos una guía de algo, porque ellos también son médicos de familia, o sea, son los que decidieron ellos cuáles eran las que se adaptaban a sus necesidades. Creo que si uno va a definir las competencias, también se tiene que acercar a la persona. O sea, nosotros no podemos imponer, como les dije, tiene que ser algo
de compromiso, donde uno aporte y ellos también acepten lo que nosotros estamos dando, ¿verdad? Pero el grupo puede decir estas son las 24 que se recomienda, pero nosotros decimos que estas 5 son el pecado mortal. Si no tiene estas 5, serán condenados. Doctor. A mí me encanta simplificar. Nosotros tenemos bastantes problemas en geriatría y no nos podemos meter con otra especialidad que es medicina de familia, pero aquí estamos hablando de varias cosas. Digamos, en algunos de nuestros países la medicina de familia tiene mucha trayectoria, en otras no. Aquí es relativamente nuevo en Colombia. Entonces el asunto es que según el entendimiento de todas es una especialidad que se encarga el médico de cabecera del tiempo de antes, que era de promoción, prevención y manejo del cuidado de la familia en la comunidad. Y nosotros aquí somos geriatras muy formados en la parte hospitalaria, que tenemos todas las falencias de la comunidad porque somos muy poquitos, y este puede ser un importante apoyo, pero para ese apoyo tienen que tener una formación adecuada. Entonces, digo yo, el que mucho abarca poco aprieta, 85 competencias, 500 competencias. Mejor es tener unas cuantas competencias bien definidas como las nuestras también, y de esa manera, lo poquito que hagamos, lo hagamos bien. Si es un médico comunitario, tenemos 4 especialidades básicas, geriatría ya es una especialidad básica. De pronto, el médico general o el médico de puede ser un apoyo para nosotros en la comunidad, que además es un médico que va a capacitar en la comunidad, que puede identificar. Si nosotros no tenemos suficientes médicos de familia, los generales también nos van a poder ayudar. Pero yo lo de tantas competencias y lo de tantas cosas, ya les digo, eso es medicina de familia. Nosotros aquí estamos viendo cómo organizamos nuestro grupo, que es geriatría. Simplemente es un interrogante que yo me hago. Bueno, nosotros no planteamos que fuera 85, estamos poniendo el ejemplo de Canadá, ¿verdad? Que era extenso y aparte era más simplificado porque somos conscientes que esa limitante que es la realidad en Latinoamérica, ¿verdad? Que ellos ni siquiera están definiendo las competencias como médico de familia, les vamos a poner otra. Bueno, entonces ya quedó claro, médico general, médico familia, menos competencia, y le vamos a dar la palabra a la doctora que tiene que opinar. No, tal vez es que tenemos que recordar que esas son las competencias que nosotros creemos que deben de tener los especialistas de nuestra área, pero ellos además tienen que desarrollar todas sus competencias en su propia área de especialidad. Entonces, no tiene sentido que carguemos, ¿verdad? O sobrecarguemos en ellos más de lo que... Muy bien, de último le damos la palabra a Argentina Profunda, para que diga en su mundo, en el mundo real. ¿Qué crees tú? A ver, tengo algunas disidencias. Yo creo que los geriatras no están solamente en el ámbito hospitalario. Yo me desempeño en el ámbito comunitario, por ejemplo, y como gestor de programas de salud pública. Siempre coincido con tu opinión de que creo que es una especialidad. En mi caso, trabajo bastante con médicos de familia que están como gestores o como gerentes de centros de atención primaria. Y me parece que es una oportunidad para trabajar con ellos, intervenciones de primer contacto. ¿Cuántas competencias tenemos? No podría decir un número, pero creo que las orientaría más a la detección, digamos, al manejo de la comorbilidad, al rastreo de fragilidad que puede llegar a ser por los pediatras. Me parece que hay una oportunidad.